Fuerzas Armadas en Bolivia. Y para el análisis del tema se encuentra con nosotros Samuel Montaño, analista en temas militares. Le damos la cordial bienvenida y comenzamos con el tema. Adelante, Mar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Agradezco la presencia de Samuel. Muchísimas gracias y bienvenido además a nuestras cartas. A usted por la invitación, muchísimas gracias. A ver, Samuel, comencemos con esa pregunta que hemos planteado. ¿Qué rol cumplen las Fuerzas Armadas en este contexto histórico y en este momento en nuestro país? Bueno, es un rol bastante, por un lado, bastante importante porque Bolivia es un país declarado uno de los más conflictivos en la zona. No Naciones Unidas nos ha aceptado completamente el hecho de que seamos un país pacifista. ¿Por qué? Porque Bolivia es el país que tiene el mayor índice de guerras internacionales, convulsiones internas, golpes de Estado. Constantemente estamos en conflicto y estamos en la mira de países que nos rodean, por eso afecta incluso la decisión de la vía transoceánica, que esto vaya a afectar al comercio de países como el Brasil, por ejemplo, ¿no? Y las Fuerzas Armadas han jugado roles bastante determinantes en determinados momentos de la historia, al margen de su participación o el periodo de las dictaduras militares o el sometimiento que han tenido desde la época del general Barrientos hasta bien entrar la década de los años 2000, al mando, digamos, si vale el término, del mando militar o del Comando Sur de los Estados Unidos, ¿no? Que prácticamente se había apropiado de la mayor parte de las Fuerzas Armadas de América Latina en este caso, porque era un instrumento que lo convirtieron en gran parte político para sostener una política de seguridad y defensa de los Estados Unidos, la seguridad nacional, la famosa seguridad nacional, la doctrina Monroe, y que era muy importante mantener a las Fuerzas Armadas como instrumento para policiar, ¿no? Y por eso se los destinaba a la Escuela de las Américas, a la Escuela de Comando de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, a la Escuela Panamericana de la OEA, que si bien es de la OEA, pero es regentada, dirigida siempre por militares norteamericanos. Ese es un periodo que han pasado la mayor parte de las Fuerzas Armadas de América Latina. Ahora, ¿su rol es un rol en estricto sensu de seguridad externa o también interna? Bueno, una institución militar en todas partes del mundo siempre cumple dos roles. El primero, la seguridad externa del país, y segundo, la seguridad interna del país. A veces es determinante su rol en la seguridad interna. Un ejemplo de esto es, mire, yo destaco, por ejemplo, la actitud que han tenido las Fuerzas Armadas en abril de 2008, cuando había la posibilidad de una fragmentación de Bolivia, de una separación, y tenían las de ganar, ya sean de Oriente o Occidente, porque no olvidemos que hubo la presencia de dos senadores republicanos de los Estados Unidos, y ese era un suficiente apoyo para poder facilitar la división de Bolivia. Y se podía hacer, porque ya lo habían hecho en Yugoslavia, en Checoslovaquia, Sudán, están intentando hacer en Irak, en Libia, en Siria, etcétera, etcétera. Y Bolivia no iba a ser una excepción. Es una aspiración que tienen, digamos, el norte, no estoy acusando acá, porque seguro si esta conversación la tendríamos hace 70 años nos acusarían de comunistas. Seguramente. Ahora tal vez nos digan yihadistas o musulmanes o de Al-Qaeda, pero es una posibilidad que ha existido desde principios de los años 60, cuando se planteó desde el país del norte, lamentablemente primero, la instancia de dividir primero el Brasil, ¿no? Provocando una especie de levantamiento de la comunidad yamaní, se llamaba, del norte del Brasil, para independizar el norte del Amazonas del Brasil. ¿Por qué? El recurso, Amazonas. Y posteriormente a Bolivia. Bolivia, que ya era objeto de estudio en cuanto a sus recursos, porque desde la época del general Barrientos ya Estados Unidos y potencias como Japón indirectamente ya sabían, por ejemplo, el valor del litio, muchísimo. Noel Kempf Mercado ya había denunciado en su momento cuando 87-88 arribaron más de 300 ingenieros militares norteamericanos con maquinaria a hacer supuestamente trabajos de nivelación del Cerro Patipati para el aeropuerto de Potosí, cosa que no se hizo. Sino era un grupo que se diseminó en ciertos periodos por el departamento de Potosí para explorar el Salar de Uyuni, más concretamente, las aguas del Silala, que se supone que incluso es parte de un acuífero, los depósitos de uranio que los tenemos, porque Potosí es una región más rica que Santa Cruz en minerales, en recursos, etcétera, etcétera.
desde esa intervención, desde la época de Barrientos hasta bien entrada la época antes del gobierno de Evo Morales, siempre ha habido la intención de ubicar una base militar en Uyuni, porque era una parte estratégica en caso de que tener que controlar esos recursos y el norte de la Argentina. Lo hicieron posteriormente, no lograron, porque el general Obando se opuso en la primera instancia, en el gobierno de Banzer se opuso al general Alfonso Villalpando, el general Luis García Pereira también se opusieron, por tanto no lo lograron. Lograron entrar sí parcialmente a la Argentina y ya se han consolidado en el Paraguay. Ya tienen también una base militar en el norte de Chile, en la región de Valparaíso, cuya finalidad es esa, es simplemente el control de recursos. ¿Por qué? Porque están surgiendo nuevas potencias. La India, China, Sudáfrica, el Brasil, Malasia, etcétera, etcétera. Y estas nuevas potencias necesitan recursos, y por eso están compitiendo, especialmente Estados Unidos lleva la delantera de andar ocupando países, y para eso necesita el control militar. Es por eso que se hace estos llamamientos a oficiales en esta parte del mundo de que vayan a los Estados Unidos a seguir cursos aquí, a seguir cursos allá, y en realidad es un adoctrinamiento que se quiere resucitar desde la época de la Escuela de las Américas, ¿no? Ahora, yo me imagino que bélicamente, no sé si es el término correcto, militarmente, nuestras Fuerzas Armadas no deben ser de las más fuertes de la región, ¿no? Me imagino. No, usted tiene razón. Deberíamos haber sido, si no una de las más fuertes, pero medianamente lo suficientemente capaces, por lo menos un 60% de lo que es las Fuerzas Armadas de Chile. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros países, nosotros teníamos los recursos suficientes para tener unas Fuerzas Armadas medianamente equipadas, entrenadas, becadas en otros países, no siempre al norte, sino tener experiencias como becados a Israel, por ejemplo, a Sudáfrica, países, tener unas experiencias, pero lamentablemente somos un país demasiado político. Barrientos, siendo militar, se ocupó más de la guerra política interna de nuestro país, corretear a los mineros, enfrentarse a estudiantes, etcétera, etcétera, que equipar a las Fuerzas Armadas, que profesionalizarlos. Lo mismo, el general Banzer lamentablemente cumplió con la doctrina norteamericana: paz, orden, trabajo, y no equiparse. Sino se han atenido, incluso en los 7 años de gobierno, el general Banzer se abstuvo de que equipar a las Fuerzas Armadas significaba esperar donaciones de los Estados Unidos. Estados Unidos donó camiones, fusiles, carros blindados, algunos aviones, etcétera, etcétera, y nos estuvimos sujetos a eso sin pensar lo que estaba pasando a nuestro alrededor. En capacidad bélica en la región Sudamérica, ¿en qué condición estamos? Prácticamente estamos en el último puesto. Es un descuido no solamente que hemos tenido gobiernos militares, sino también de los gobiernos civiles. Cuando se recuperó la democracia en 1982, se tomó como una represalia en no equipar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahora, cuando uno mira esas relaciones internacionales, porque, por ejemplo, el conflicto de Rusia-Ucrania, comienza a mirar y hacen comparaciones por el arsenal que tienen, ¿no? Es decir, tienen una categorización, tantos tanques de tal característica, tantos carros de asalto, tantos misiles de tal característica. ¿Tendremos la capacidad siquiera de compararnos con nuestros vecinos o ni siquiera esa capacidad tenemos? No estamos en capacidad. Y en gran parte en los últimos 20 años o 25 años y hasta 40 años no es en gran parte en responsabilidad, en una segunda parte, perdón, de los militares. Han habido gobiernos civiles que tomaron como represalias no equipar a los militares como una especie de castigo por las dictaduras. Pero al mismo tiempo, dentro de las mismas dictaduras, los mismos militares no se preocuparon por equipar a sus mismas Fuerzas Armadas. Hago una excepción con el general Padilla Arancibia, que fue presidente y se preocupó en alguna medida por mejorar el equipamiento de las Fuerzas Armadas en una reducida cantidad ante la eventualidad que íbamos a cumplir los 100 años del enclaustramiento. Esto podía despertar sentimientos en Chile, Perú y Bolivia y podía generar un conflicto. Entonces hizo un esfuerzo por reequipar las Fuerzas Armadas, se compró algún material, los tanques a Austria, fusiles a Bélgica. Otro pequeño esfuerzo lo hicieron por presión de los militares durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, que se empezó a comprar equipo a la República Popular China, artillería nueva, a algunos misiles que lamentablemente nos quitaron los norteamericanos, o nos dejamos quitar, y fusilería, y más allá de eso no se avanzó mucho. En el gobierno de Evo Morales hizo un intento de equiparlos con helicópteros, sí, les ha mejorado la flota.
algunos aviones de entrenamiento que vienen de China, 6 en total, uno se ha perdido en un accidente, por tal contamos con solamente 5, la capacidad de transporte militar es limitadísima, porque acá ha habido una situación que lo han permitido además los gobiernos civiles, pasando al gobierno de la UDP, que debido a veces al apoyo que necesitan los gobiernos distintos civiles de las Fuerzas Armadas, es que les permiten ciertos privilegios olvidando su rol principal de estar equipados como militares y preparados para la defensa en frontera o la defensa interna. Ahora, en comparación a presupuestos, ¿cómo anda? Es decir, no vamos a hablar en términos absolutos, porque seguramente Brasil es una locura de recursos que debe destinar, pero en términos relativos, en comparación a otros países, ¿cómo andamos en tema de presupuestos militares? Es decir, ¿cuánto destina nuestro país y cuánto destinan otros países? El presupuesto es estrictamente necesario y destinado para mantener una masa militar. ¿A qué me refiero? ¿Por qué los gobiernos como Bolivia mantienen una determinada cantidad o un límite en cuanto a las Fuerzas Armadas? Porque son útiles no solamente en casos de convulsión, son útiles en caso, por ejemplo, de la pandemia. En el mundo se ha demostrado, por ejemplo, en Europa, los ejércitos de la OTAN han sido determinantes ya para prestar un apoyo en cuanto a la movilización de médicos, medicinas, recoger fallecidos, controlar la pandemia, etcétera, etcétera, porque el ejército tiene una capacidad de masa de movilizarse y materialmente poderlo hacer, lo que no pueden hacer otros sectores de la población. Por eso se los mantiene en una medida con una parte importante, con un apoyo importante y hasta inclusive. Si no eran las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el gobierno de Paz Estenssoro no hubiese podido implementar el 21/60, ¿no es cierto? Y inclusive retrocedemos un poco más atrás cuando Hernán Siles Suazo nos decía, jamás voy a sacar a los militares a las calles. Pero cuando se produjo la famosa marcha minera de marzo de 1985, donde vinieron más de 15.000 mineros y pusieron de cabeza a la ciudad, y había un momento en que había que poner los límites, y ese límite significó sacar a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas fueron también un límite muy prudente cuando hubieron los disturbios en abril de 2008. Ya han actuado prudentemente y son en alguna medida el equilibrio, quiéramos o no, de las decisiones de gobierno y los frenos del gobierno. Fueron las Fuerzas Armadas que le dijeron a Sánchez Lozada, señor, las Fuerzas Armadas tienen un límite y usted tiene que irse. Entonces, el límite del apoyo a las Fuerzas Armadas es de lo que determinó la salida de Sánchez Lozada. Lo mismo en junio del 2005, cuando Carlos Mesa tuvo un curioso movimiento cívico-militar en Sucre. Se hablaba de un supuesto autogolpe, pero fueron las Fuerzas Armadas que le decían, señor Carlos Mesa, no se puede hacer esto. Ahora, estratégicamente, ¿cómo es su capacidad de copamiento de espacios? ¿Es acorde a lo que en términos militares son estratégicos espacios utilizados? Porque muchas veces la población dice, los militares hay que meterse en las ciudades y en los pueblos antes que en los lugares que deberían ser. Ahí es necesaria una explicación. Mucha gente, no solamente en nuestro país, dice los militares a la frontera, los cuarteles a las fronteras. Pero incluso por ley internacional usted no puede mantener unidades militares en frontera. Puede mantener puestos de avanzado o puestos pero no unidades militares. Vaya a la frontera que usted vaya, a la chilena, a la argentina, mantienen puestos de avanzada, no unidades militares. ¿Por qué? Porque una unidad militar próxima a una frontera es una amenaza para cualquier país. Si se pueden, por decir ejemplo simple, hacer ejercicios y los disparos pueden provocar al otro lado, o los cánticos al marchar los soldados, etcétera, etcétera. Y además, en caso de conflicto, en caso de tensión, lo primero que van a caer son las unidades militares en frontera. Usted pierde hombres, pierde equipos y demás. Y aún así, si hubiera tensión y estas unidades en fronteras tendrían que movilizarse a ponerse a buen recaudo, eso significa darle información al enemigo que va a estar viendo lo que sucede dentro de nuestro territorio. Por tanto, no se tienen unidades militares. Los países que nos rodean, yo conozco muy bien el Brasil, Chile, Argentina, Perú, países que he logrado visitar. Chile, por ejemplo, no tiene unidades militares en nuestra frontera, tiene puestos de avanzada que pueden ser confundidos con pequeñas unidades militares que no lo son. Y tiene esas posibilidades porque el Estado chileno le da un presupuesto a las Fuerzas Armadas. Tiene un presupuesto para mantener esos puestos de avanzada. Nosotros no, porque el militar inclusive no está, dicen los militares no producen nada. Los militares no están para producir, pueden producir seguridad, porque si llegáramos a poner a los militares en una producción, pues, supóngase que los soldados acá
digamos que son casi unos de 7 a 10.000 en la ciudad de La Paz o en el departamento de La Paz. Si usted pone la mitad de esos soldados o conscriptos a producir papas, por darle un ejemplo, van a producir lo suficiente para equipar no solamente a la división de La Paz, sino para intercambiar productos con otras divisiones, y siempre va a haber un excedente que va a poder participar en el mercado. Y eso va a producir un problema económico, político y social. Ahora, a propósito de este tema, muchos sectores de la población suelen decir, ¿para qué necesitamos Fuerzas Armadas en Bolivia cuando las necesidades que tenemos son múltiples? Es decir, ven como un gasto insulso que se destinen recursos a las Fuerzas Armadas, cuando esos recursos podrían destinarse a otras múltiples necesidades como salud, educación, cobertura de vivienda, etcétera, etcétera. ¿Se justifica destinar recursos a las Fuerzas Armadas? Bueno, mire, en estos instantes que estamos hablando, la posibilidad de un conflicto con nuestros vecinos es nula, excepto el Paraguay, que podemos tener a largo plazo un conflicto de baja intensidad. ¿Por qué? El Paraguay aspira a tener acceso a los depósitos de hierro que tenemos en el sur de Santa Cruz. Y Paraguay está construyendo microacerías en el norte de su país, y Paraguay no tiene hierro. Y la única forma de poder acceder a eso es o negociando a Bolivia o sometiendo a Bolivia a un conflicto de baja intensidad. Y en alguna medida usted tiene que tener un ejército medianamente presupuestado y equipado para que, primero, hemos tenido la experiencia de la guerra de la Confederación, la hemos perdido. Hemos tenido la guerra del Pacífico, la hemos perdido, y no exclusivamente por culpa de los militares, porque en caso de conflicto todos somos combatientes, todos, usted, yo, todos, en alguna medida, ya sea para disparar, para ayudar en un hospital, a llevar provisiones, la guerra del Chaco, la guerra del Acre. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un personal lo suficientemente preparado y equipado. Tener un ejército equipado es un presupuesto adecuado a la realidad del país, y las Fuerzas Armadas no están viviendo una realidad del país. No, en estos instantes, si estallase un conflicto con el Paraguay, no vamos a poderlo sostener, no por culpa de los militares, sino porque tienen que tener un apoyo para un momento de reacción. Todos los países mantienen incluso una reserva no solamente militar, sino una reserva de presupuesto. Es lo que sucede, por ejemplo, en Chile. ¿Por qué están constantemente preparados comprando armamento? Porque tienen problemas con Argentina, con el Perú, con Bolivia y posiblemente con la isla de Pascua, que quiere independizarse del dominio chileno. ¿Cuántos efectivos más o menos en este momento tienen las Fuerzas Armadas bolivianas? Más o menos estamos entre los 35 a 45.000 efectivos militares. A veces un país tiene los efectivos militares, hay reglas en algunos países, dependiendo del presupuesto que tienen, dependiendo de la cantidad de población que tiene que ser reclutada, o dependiendo de la situación tensa que tienen, como Israel, por ejemplo, ¿no? Que tiene una necesidad de tener más de 200, 300.000 hombres bajo armas por la situación tensa que tiene con los árabes. Pero países como el nuestro, si bien no hay mucha relación con la cantidad de población, pero es una cantidad adecuada, y esa cantidad adecuada usted la tiene que mantener. Y además, si quiere tener a las Fuerzas Armadas en frontera, es también un presupuesto extra, porque mire, visitando por ejemplo los aguas de Silala, han construido un puesto militar como unos 20 soldados, pero raramente están, no porque no quieren, sino porque es una región fría, y los oficiales y soldados que usted vaya a poner allá necesitan comer, necesitan abrigo, necesitan una distracción. No pueden estar 10 días apuntándole al territorio chileno. Necesitan un presupuesto de sostenimiento en los puestos militares. Necesitan transporte, alimentación dependiendo de la zona. Una cosa es la alimentación en la zona tropical de nuestro país y otra cosa la alimentación en el altiplano boliviano. Entonces, le estoy hablando de una situación incluso que todos aspiramos a tener unas Fuerzas Armadas lo suficientemente equipadas, organizadas, entrenadas, relacionadas con todo el mundo. Tenemos que romper eso de que solamente todos nos adiestramos en el norte. Ahora tenemos que buscar experiencias en otras partes del mundo. Si en términos de equipamiento bélico cuantitativo no estamos, tecnológicamente debe ser peor todavía, porque nuestra tecnología debe estar rezagada yo me imagino, con unas décadas incluso. Sí, bastante, ¿no? Se ha descuidado mucho el aspecto del progreso tecnológico dentro de las Fuerzas Armadas. La Escuela Militar de Ingeniería, el Cuerpo de Ingenieros, hace poco hicieron la prueba de fabricar misiles o cohetes probados en Patacamaya, que es un primer paso, ¿no? Pero les falta un presupuesto para investigación, les falta además la voluntad, y difícilmente vamos a poder acceder a una tecnología. ¿Por qué?
Lamentablemente nos hemos hecho famosos desde el caso de los misiles chinos, ¿no? Hemos recibido una tecnología que nos ha perjudicado para la compra de material tecnológico. Claro, la última, igual a partir de mirar redes, dice, ¿por qué usted justifica o le parece que es prudente que se tenga privilegios incluso en el tema de las jubilaciones de los militares? Sí, es un privilegio que debería restringirse, ¿no? Porque hay la excusa, por ejemplo, de que supuestamente son militares en riesgo, primero. Segundo, hay una situación que ellos mismos han creado que se llama generales en reserva activa. Y no entiendo eso de reserva activa. Y tercero, pasas a la reserva, es reserva. Es reserva, y nadie tiene esos privilegios de que cuando usted se jubila vaya a cobrar unos años más su sueldo por ser militar o por ser médico, no. Pero son privilegios muy curiosos que les dan distintos gobiernos por tener en alguna medida el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Verdad? A ver, estamos en la recta final. Querido Henry, a ver, danos un vistazo a redes sociales. ¿Qué criterios tienen las redes, por favor? Permito muy bien, rápidamente, los comentarios. Veo a las Fuerzas Armadas como uno de los gastos insulsos que realizan nuestras autoridades, ya que hoy la guerra es un concepto arcaico. Sin embargo, serían muy útiles si tuvieran más compromiso con cuidar las fronteras y apostar por una mejor pedagogía para tener arraigada la moral y el patriotismo. Siguiente comentario. Las Fuerzas Armadas tienen que justificar su sueldo y para ello tienen que estar en fronteras, cuidando, no en ciudad. Atentamente, Edwin. Las Fuerzas Armadas de Bolivia solo son un adorno para los desfiles militares conjuntamente a fanáticos politiqueros al servicio de un partido y no de la patria. No tienen capacidad operativa de combate por carecer de armamento. No precautelan efectivamente las fronteras del país, pues el grueso de sus efectivos son uniformados concentrados cómodamente en la ciudad. Si están en fronteras se benefician del contrabando y hay corrupción entre sus miembros. Además tienen muchos privilegios que gozan hasta la jubilación, que malgastan el dinero de los bolivianos. La solución es reducir su número y que el soldado sea profesional y no un recluta, o definitivamente disolver las Fuerzas Armadas, puesto que Bolivia constitucionalmente es un país pacifista. Las Fuerzas Armadas no deberían existir en Bolivia. Países como Suiza o Mónaco, donde está el mismo Papa, no tienen ejércitos, simplemente los alquilan. Así no hay tanto gasto. No necesitamos militares que encubran el narcotráfico mientras finjan que trabajan para Bolivia. Las Fuerzas Armadas simplemente no tienen mayor relevancia en el país. Sin embargo, gozaron de muchos privilegios como el subsidio en efectivo para sus esposas, jugosos sueldos, trabajos seguros y en caso de que un militar comete una infracción grave no lo expulsan, simplemente lo trasladan a otra región. Todos los gobiernos de turno buscan congraciarse con los militares porque saben su potencial y prefieren apaciguarlos. De esta manera sus funciones quedan en manos de la corrupción y el sedentarismo. Considero que las Fuerzas Armadas del 2019, después del 2019, las Fuerzas Armadas han perdido muchas cosas. No es lo mismo. El gobierno los tiene ojo al charque, por lo que cambian de mando cada vez que se sienten amenazados. Comentarios que nos han llegado a nuestras redes sociales. ¿Algún comentario? Sí, aquí hay que hacer una aclaración. Suiza sí tiene un ejército, tiene Fuerzas Armadas, tiene una fuerza aérea, un ejército, hace muchos que los he conocido. Además tiene una importante industria de armas y tiene un servicio militar obligatorio que se mantiene durante 6 meses. Cada ciudadano tiene que cumplir y periódicamente desde el presidente de Suiza hasta el último ministro durante 15 días en un año tienen que acudir a la renovación de su entrenamiento militar. Suiza es uno de los países más armados en Europa y tiene Fuerzas Armadas. Interesante. Muy bien, ha quedado muchas cosas seguras en la nebulosa, pero lo vamos a volver a convocar. Bueno, gracias por la oportunidad. Solamente poner nomás en la balanza, si bien tienen privilegios, pero mire cómo es la historia, ¿no? Estas Fuerzas Armadas, en un instante en que las criticamos, pero en su momento, cuando en el caso de noviembre de 2019 eran nuestras Fuerzas Armadas, vivan las Fuerzas Armadas. Pasa todo el problema y es nueva la situación. TVU. Televisión para ti.